Es un placer inmenso para mí estar aquí hoy con todos ustedes, con todos vosotros, si os puedo tutear. Es la primera vez, además, que visito Medellín. He tenido ocasión de recorrer ayer tarde parte de la ciudad. Estuve en Provenza cenando, me pareció absolutamente maravillosa esta ciudad verde, es absolutamente embriagadora. ¿Por qué estoy aquí hablando de geopolítica y por qué la geopolítica se ha puesto tan de moda, ¿no? Pues estoy hablando de geopolítica porque pertenezco a la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación. Soy el director de riesgo país de esa compañía. CESCE, que es como la llamamos en España, muy difícil de pronunciar, es o viene a ser lo que es Bancoldex en Colombia. Cubrimos fundamentalmente desde hace 52 años los riesgos políticos en las operaciones de internacionalización. Riesgos catastróficos, lo que son riesgos extraordinarios, y el incumplimiento de compromisos de los estamentos públicos que pueden derivar, lógicamente, en situaciones de incumplimiento. Y para hacer eso, lógicamente, tenemos que estudiar todos los mercados. Tenemos que estudiar todos los mercados emergentes, saber dónde podemos operar, con qué límites se puede operar, qué límites admite cada deudor soberano y qué riesgo hay de que se produzcan situaciones sistémicas que puedan afectar a todos los deudores privados. Y haciendo eso es como hemos empezado a tener criterio acerca, bueno, pues del funcionamiento del sistema económico internacional y del mundo, ¿no? Y lo que hemos observado es que desde hace ya más de 5 años, aunque la mayoría de los cambios se han producido estos 5 años, se vienen produciendo cambios drásticos en el mundo. Porque la geopolítica ha desplazado totalmente a la eficiencia económica en las relaciones económicas internacionales. Y hemos venido observando que este cambio ha sido progresivo, pero muy silencioso antes de la crisis del COVID. Y que desde la crisis del COVID se ha multiplicado el devenir de los acontecimientos. Ha habido una clara disrupción geopolítica. Y esto afecta muchísimo a los negocios internacionales. Y eso es por lo que la geopolítica pasa a ser absolutamente trascendental para las empresas, para los negocios internacionales de las empresas y también para las empresas aseguradoras. Porque se multiplica la incertidumbre y porque se multiplican los riesgos. Y ahora para las empresas, cuando hacen un negocio internacional, hay situaciones catastróficas que antes no contemplaban, que ahora es necesario contemplar en el futuro con una probabilidad, quizá pequeña, pero está ahí. Y evidentemente operar con esos posibles escenarios catastróficos es tremendamente difícil para los negocios internacionales, porque si hay algo que quiere un inversor es seguridad, estabilidad y tranquilidad. La inversión es la principal, el elemento que más huye de la incertidumbre, de los riesgos. Y es por eso por lo que la geopolítica es tan relevante para los negocios. Bien, ¿y qué es lo que ha pasado durante los últimos años? Pues básicamente durante los últimos años lo que ha ocurrido es que hemos dejado un mundo que estaba basado en el multilateralismo, un orden económico internacional basado en reglas, que nace después de la Segunda Guerra Mundial, que lo promueve, lo lidera hegemónicamente, lo financia y lo apoya fundamentalmente Estados Unidos como líder hegemónico mundial. Un orden internacional basado en reglas que experimenta su apogeo a partir de 1989 con la caída del muro de Berlín y fundamentalmente con la entrada de la liberalización de los intercambios comerciales a escala mundial fruto del éxito de la Ronda Uruguay. Y surge la llamada globalización. Es en ese mundo en el que vivíamos, un mundo donde la eficiencia económica era fundamental a la hora de adoptar negocios internacionales. Se empezaron a diversificar las cadenas de valor de las empresas, localizándose la producción en aquellos mercados donde era más eficiente producir. Y eso era la globalización, un mundo basado en reglas,
con instituciones multilaterales, con globalización, donde triunfaba el liberalismo democrático occidental, los valores que defendía fundamentalmente el líder hegemónico que era Estados Unidos. Y ese mundo hoy ya no lo tenemos. Ya ha desaparecido en muy poco tiempo. Y hemos saltado a un mundo bipolar, hay quien dice que multipolar, donde hay unilateralismo, donde hay una desglobalización, donde hay un incremento del proteccionismo, donde se multiplican los riesgos, donde se multiplican las incertidumbres. Y hay que comprender cuáles son los motores, por qué se ha producido ese cambio, y eso es lo fundamental. Y nosotros distinguimos dos grandes motores del cambio. El primero de ellos es una amenaza externa, y se refiere fundamentalmente al ascenso de China como potencia económica rival. China erosiona la estabilidad hegemónica del líder. Existe un autor muy conocido que habla de la trampa de Tucídides, Graham Tillett Allison. Él ha distinguido 16 momentos de la historia donde había una potencia hegemónica que ve ascender a un rival que se confronta. De esos 16 momentos de la historia, 12 de ellos han terminado en conflicto bélico. La importancia de que surja un rival hegemónico que no comparte los valores de liberal democracia occidental es un riesgo para el sistema y es una amenaza externa. Y así lo ha percibido Estados Unidos. Y es la pugna y la rivalidad entre estos dos gigantes lo que está precipitando gran parte de los cambios que venimos viviendo los últimos años. Es una pugna porque en el ascenso de China, que primero fue silencioso hasta el año 2013, Xi Jinping cambia las reglas del juego y con asertividad hay un cambio de la política exterior hacia una política de lobo guerrero, empieza a defender valores sistémicos completamente distintos. Y él no acepta la libertad del individuo por encima del Estado, sino el Estado por encima del individuo, y no acepta sistema democrático como el sistema político, defiende evidentemente otras cosas. Pero además lo que hace Xi Jinping es promover el nacimiento de la etapa de la dignidad de China. La etapa de la dignidad de China es esta última. Esta era China en 1500. Evidentemente la principal potencia del mundo. Luego llegaron las guerras del opio y ahí desapareció el país, después de 5 milenios de historia. Pero con Deng Xiaoping nace la etapa del desarrollo, desaparece el modelo comunista, se asienta la propiedad y el socialismo de mercado, que es como se ha dado en llamar, y empieza a desarrollarse un gigante que ha integrado a más de 800 millones de personas en las clases medias, que se ha beneficiado en gran medida de la liberalización de los intercambios y en convertirse en el principal productor de manufacturas del mundo, concentrando más de un 35% de la producción de manufacturas mundial. Es el principal consumidor de materias primas. Tiene el 80% de la producción de paneles fotovoltaicos, el 60% de la producción de baterías, el 60% de la producción mundial de coches eléctricos. Hoy en China se matriculan más coches eléctricos que coches de combustión. Pero el principal cambio que ha experimentado el mundo es la gravitación del eje económico desde el Atlántico hasta el estrecho de Malaca. Aquí observáis en la izquierda quiénes eran los principales socios o qué país era el principal socio comercial. En azul, los principales socios comerciales, los países que tenían como principal socio comercial a Estados Unidos. 24 años más tarde, aparece en rojo todos los países que tienen como principal socio comercial a China. Y este cambio se ha experimentado ya. Y para Estados Unidos supone una amenaza. China crece desplegando 3 grandes estrategias bajo Xi Jinping. Made in China 2025, conseguir que China salte a la vanguardia tecnológica, y hoy por hoy ya está. No produce nodos litográficos, semiconductores con nodo litográfico 4 ni 2, pero lo produce con nodo litográfico 7. Tiene una estación espacial
y es líder en muchísimas tecnologías avanzadas, computación cuántica, inteligencia artificial. Todos sabemos lo que ha conseguido DeepSeek, con 50 veces menos presupuesto de lo que tenía OpenAI. Pero al mismo tiempo, China ha desplegado una estrategia, la nueva ruta de la franja, la nueva ruta de la seda, One Single Belt, One Single Road, que es una estrategia diplomática mundial sin precedentes que consiste en conseguir alianzas para tener seguridad económica en los suministros que China necesita, así como canales de exportación de sus productos seguros para la salida de su producción. Y al mismo tiempo una estrategia que busca también disminuir la vulnerabilidad del país, que es una estrategia de doble circulación, que lo que apuesta es por disminuir el peso que la exportación de productos tiene en la generación de valor en el país, apostando más por la demanda interna. Hace una estrategia de desarrollo geopolítico, donde la eficiencia es secundaria. Eso lo hace China. Y lo que nos damos cuenta todos es con la pandemia que tenemos una dependencia total y absoluta de China. La eficiencia económica de la globalización de repente nos hace sentirnos vulnerables. La interdependencia por la que habíamos apostado nos hace sentirnos vulnerables. De repente no tenemos mecanismos de seguridad para los hospitales, ni medicinas, ni anestésicos, ni analgésicos. Todo se produce en el exterior y todos nos sentimos absolutamente vulnerables. Esa especialización productiva de la globalización nos hace sentirnos vulnerables. Y esto en Europa es especialmente relevante como consecuencia del estallido de la guerra de Ucrania, porque nos damos cuenta que dependíamos energéticamente de Rusia. Un 40% del gas provenía de ahí, un 35% del petróleo, un 25% del carbón, justo en el momento en el que Rusia se convierte en nuestro principal enemigo. Y ahí es cuando se produce un cambio drástico en la forma de pensar de todo el mundo. La liberalización de los intercambios, de forma absolutamente basada en la eficiencia económica, genera vulnerabilidad, genera dependencia, especialmente cuando dependemos de socios que no son fiables, que no tienen afinidad ideológica con nosotros. Y eso hace que empiece a surgir el proteccionismo, el nearshoring, el friendly shoring, el reposicionamiento de las cadenas de valor, el acortamiento de las cadenas de valor, la desglobalización. Esto explica gran parte de los cambios, pero la segunda parte de los cambios es lo que nosotros llamamos la implosión interna. La implosión interna consiste fundamentalmente en la crisis y la derivada que está experimentando la democracia en las economías occidentales más avanzadas. Pero no solo las occidentales y no solo en las más avanzadas. Es una crisis democrática, una crisis de los partidos tradicionales, porque no son capaces de dar respuesta a las necesidades de la población. ¿Y por qué? ¿Por qué se produce ese cambio? Y entonces aquí figura una de las personas que surge como consecuencia de ese cambio. Y esta persona viene a cambiar las cosas, y lo está haciendo. Y ese es el otro cambio que está originando la disrupción y el cambio drástico del mundo. ¿Por qué están cambiando las democracias? Pues los distintos analistas distinguen básicamente tres motivos fundamentales. El primero de ellos, claramente, viene dado por la desigual distribución de la riqueza en el mundo. Cada vez el mundo es más injusto. Esta es la evolución del índice de Gini, en una franja temporal muy concreta, pero puede ser extendida en el tiempo. Lo que pasa es que no hemos encontrado un gráfico que represente más comparativas durante un tiempo más largo. El índice de Gini, cuando se aproxima a 1, significa que un solo individuo de la economía tiene toda la riqueza, y cuando se aproxima a 0 significa que todo el mundo tiene exactamente lo mismo. En el gráfico de la izquierda estáis observando un país que paradójicamente es el que menos igualitario evoluciona en la distribución de la riqueza desde hace muchas décadas, y ese país es Estados Unidos. En el gráfico de la derecha lo que tenéis son la evolución del índice de Gini en muchas economías emergentes, donde la inclusión de gran parte de población pobre en clases medias lo que está permitiendo es mejorar muchas veces ese índice. Bien, hay una relación exacta que ya está contrastada empíricamente entre la desigualdad de la distribución de la riqueza
y la pérdida de valores democráticos en las sociedades, la búsqueda de soluciones alternativas, la búsqueda de nuevos partidos que no sean los tradicionales, porque se generan bolsas de pobreza, bolsas de población que se siente excluida económicamente, que incrementan sus dificultades, que no encuentran solución en los partidos que han ido alternando transitoriamente el gobierno. Y entonces es cuando están abiertos a nuevas propuestas políticas, y esto sin duda alguna es un cambio drástico. Pero además hay otro cambio drástico especialmente importante en Estados Unidos, y es toda esa población que se siente excluida de todas esas políticas inclusivas. Durante mucho tiempo se ha puesto un énfasis especial en la necesidad de la inclusión, de la diversidad, de la admisión de las diferencias, de la igualdad. Eso es absolutamente necesario, es fantástico, pero hay una controversia entre la importancia que tiene que tener eso en el presupuesto público y en las políticas públicas, entre lo que se llama la ética de la convicción y la ética del pragmatismo, que distinguió Max Weber, entre lo que sé que debo hacer y el gobernar para todos. Claro, si nosotros estamos permanentemente desplegando políticas inclusivas para una minoría, para disminuir la desigualdad, y hay una gran mayoría que no se siente partícipe ni destinataria del presupuesto público, eso genera también un rechazo. Eso genera una polarización en la sociedad. Pero hay un tercer componente que es absolutamente drástico, que es el afloramiento de la inteligencia artificial, la digitalización y las redes sociales. Porque lo que hace la digitalización, las redes sociales y la inteligencia artificial es que estemos cada vez más hablando con alguien que nos conoce a nosotros mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Alguien que nos da sistemáticamente lo que nosotros queremos escuchar. Y eso lo que incrementa es el sesgo de la opinión. Y eso lo que genera es una polarización en las sociedades cada vez mayor. Y todos esos tres componentes lo que hacen es promover algo de lo que todos habéis oído hablar, que es el populismo. El populismo está multiplicándose en el mundo. Lo que estoy hablando ahora se puede aplicar a un montón de países y lo que voy a decir a continuación se puede aplicar a muchísimos líderes. El populismo generalmente se concreta en líderes que son autoritarios, que tienen un elevado culto por la personalidad, que se manifiestan como defensores del pueblo llano y que tienen poco respeto por los valores democráticos. Y ese poco respeto se concreta muchas veces en que defendiendo al gobierno y a la población llana se enfrentan contra el Estado de Derecho y en concreto contra los poderes compensadores. Y esos poderes compensadores ellos los visten como un grupo reducido de funcionarios privilegiados y corruptos que van en contra del pueblo. Bueno, nosotros los llamamos muchos jueces y ya dijo Montesquieu hace muchísimos años que los distintos poderes tienen que ser independientes para garantizar, lógicamente, el perfeccionamiento del Estado de Derecho. Bien, esos líderes están por ahí, están en muchos sitios. Y uno de ellos, sin duda alguna, uno de ellos es Donald Trump. El cómo están evolucionando la democracia en el mundo lo vemos en este gráfico. En el gráfico de la izquierda vemos que en el año 2003 35 países estaban en proceso de democratización en el mundo. Hoy apenas hay 18 países. En el año 2003 había 11 países en autocratización en el mundo. En el año 2023 hay 42 países en el mundo que están abandonando la democracia. Esto es así. La Fundación IDEA todos los años saca datos del empeoramiento que está sufriendo la democracia en el mundo. Bien, y entonces surge un gobierno en Estados Unidos que representa dentro de un partido que sí es tradicional una posición que no es tradicional en absoluto, que es absolutamente disruptiva. Y para entender la posición de Donald Trump, tanto a nivel interno como a nivel de política exterior, porque es Donald Trump quien está en estos momentos transformando el mundo, para entenderlo lo que tenemos que entender es que Donald Trump lo que ha hecho ha sido cambiar el modelo de liderazgo de Estados Unidos. El país que había venido defendiendo, financiando y promoviendo un orden internacional basado en reglas, ha decidido tirar por la calle del medio y en vez de
utilizar una posición de liderazgo basada en la razón, en la convicción y en la búsqueda de pertenencia de alianzas de grupos a determinados ideales, es decir, lo que los griegos llamaban la ratio, ethos y pathos. En vez de esa fórmula de liderazgo, que además es sostenible en el tiempo porque consigue su fuerza gracias a la voluntad de las alianzas, de todos los miembros de la alianza, de compartir valores e ideales, frente a eso está utilizando una fórmula de liderazgo que está basada en la intimidación mediante una posición de fuerza, en la coerción y en la amenaza. Ha cambiado una forma de liderazgo claramente por la otra. No es que antes Estados Unidos durante todas las décadas hubiera sido 100% un líder con confianza, y no es que ahora haya pasado a ser 100% todo lo contrario, pero se ha producido claramente una traslación. Y eso lo estamos reflejando en muchas cosas. Esa política o ese rechazo a la diversidad, en política interior, ¿en qué se está concretando? Pues básicamente en una lucha furibunda contra la inmigración. Al mismo tiempo, en una lucha furibunda contra la diversidad. Todos los despachos de abogados que están defendiendo causas en este momento están recibiendo castigos por parte de la Administración de Estados Unidos, y muchos de ellos han tenido que retirar de un montón de procesos porque dejan de obtener la licencia para poder representar al Estado, que en Estados Unidos es fundamental. Determinadas universidades absolutamente prestigiosas como Harvard, que promueven dentro de sus ideales la diversidad, están dejando de obtener financiación pública para poder desarrollar su actividad. El municipio de Washington ha dejado de recibir financiación pública porque en los resultados electorales más de un 70% de ese municipio votó a los demócratas. Y esto es un elemento sustancial de su política doméstica, que es ideológica, pero luego aparte tiene una política doméstica que es más económica. Y ahí lo que está promoviendo básicamente es una disminución del Estado, del tamaño del Estado, de la desregulación. Está intentando promover la industria extractiva de petróleo. Quiere incrementar 3 millones de barriles día la producción. Eso es algo muy difícil, sobre todo cuando no es competitivo en producción Estados Unidos, porque tiene mucha producción de barril offshore, por encima de $67, y actualmente el precio del barril está a 64. Quiere disminuir los impuestos 4,5 billones de dólares, y quiere disminuir el gasto también, pero solo en 2 billones de dólares, prescindiendo de USAID, 60.000 millones de dólares al año. Ya Estados Unidos ha suspendido toda su cooperación al desarrollo en el mundo, ¿vale? Y quiere al mismo tiempo, pues lógicamente, el CARE, American Care y otra serie de programas, despidos masivos de miles de funcionarios, el perdón para todos los asaltantes del Congreso. Pero si hay algo tremendamente controvertido es su política exterior, la política arancelaria. Es decir, si el crecimiento del proteccionismo ya se venía produciendo, ahora explota con Trump, con esos aranceles recíprocos, porque él entiende el comercio internacional como un juego de suma cero. O pierdes o ganas. El que tiene superávit gana, el que tiene déficit pierde. Como casi todos los países quieren la reserva del dólar, tienen que tener superávit frente a Estados Unidos. Y él considera que todos los países se están aprovechando de Estados Unidos. Lo que no se da cuenta es que gracias a ellos, Estados Unidos tiene la fábrica de la divisa internacional y puede producir dólares gratis, que es el gran privilegio de Estados Unidos. Pero eso él lo menosprecia en su concepción de juego de suma cero, ¿no? Por cada dólar de la balanza comercial se intercambian 7 dólares en la balanza financiera. Y de hecho, cuando puso sus aranceles, al día siguiente vimos cómo reaccionaron los mercados. Cayeron drásticamente las bolsas, pero hay algo que es mucho más preocupante, y es que cayó el interés por el bono americano, que es como se financia el Tesoro de Estados Unidos. Y eso sí que es tremendamente grave. Y entonces es evidente que muchas de estas políticas son contrarias a la teoría económica ortodoxa y que son contrarias a los intereses de Estados Unidos, porque más déficit significa más inflación, más aranceles significa más inflación. Se está perdiendo la confianza en el dólar. Hay una depreciación acumulada ya de 9% a pesar de las rectificaciones de los últimos días. En el gráfico de la derecha, al final del todo, vemos como por primera vez en muchísimo tiempo se ha producido una divergencia entre el dólar, el valor del dólar y el valor del bono del Tesoro de Estados Unidos.
Es decir, han subido las rentabilidades mientras que se depreciaba el dólar. Eso no había ocurrido. ¿Veis el paralelismo de la curva? Nunca antes. Bueno, y luego, además de todas estas cosas, pues una concepción de que la seguridad que él garantizaba en todo el mundo, ese bien público universal que Estados Unidos regalaba al mundo, ahora lo está retirando. Porque él se centra en el interés nacional. Y ese interés nacional puede llegar a suponer la ocupación de determinados territorios en el mundo. Groenlandia, porque es básico para las futuras rutas marítimas por el Ártico. Y otros territorios como Panamá, por ejemplo, porque existían intereses comerciales chinos que estaban explotando los puertos de Balboa y Cristóbal, que estaban, lógicamente, a ambos lados del canal, por ejemplo. Y el canal de Panamá es absolutamente estratégico, con lo cual Trump lo que ha hecho es priorizar el interés nacional por encima de todo y emular un poco esa persecución de objetivos geopolíticos que China había tenido durante los últimos años. Pero lo quiere hacer en muy poco tiempo y generando incertidumbre. Y eso no se puede. No se puede reindustrializar y hacer una política de sustitución de las importaciones por producción nacional de un día para otro, generando incertidumbre, porque esa política necesita la inversión, y la inversión huye de la incertidumbre. Y eso es uno de los elementos absolutamente fundamentales. Bueno, esto deja a la Unión Europea en una situación tremendamente complicada. Este nuevo mundo, sin la protección de Estados Unidos, le deja a la Unión Europea, pues, con la necesidad de tener que fortalecerse internamente, y entonces ha generado todo un debate en la Unión Europea de que es necesario fortalecerse, y en el caso de Latinoamérica afecta a los distintos países en función de la afinidad ideológica que estos tienen con Estados Unidos. No es lo mismo cómo afecta, evidentemente, a Argentina y a El Salvador, que como está afectando a Venezuela, entre otros, y a Nicaragua, especialmente. Y luego existen otros muchos países que se juegan, tienen muchos intereses con Estados Unidos. En Colombia, el 28% de las exportaciones van a Estados Unidos, pero en México el 75% de las exportaciones van a Estados Unidos. El país de la Unión Europea que más exportaciones destina a Estados Unidos es Irlanda, con un 25%. España tiene un 5%. Bueno, todo esto que está haciendo Trump tiene una consecuencia evidente en la evolución de los conflictos, pero lo que más preocupa es que persiste la rivalidad con China, y aunque se haya llegado a un acuerdo que pretende reconducir una situación que era insostenible, que es ese bloqueo comercial entre los dos gigantes, aunque se haya producido esa solución, evidentemente sigue existiendo una rivalidad. Una rivalidad en el campo tecnológico, en el campo comercial, en el campo defensivo y en el campo diplomático. En el campo militar preocupa especialmente por la confrontación que muchos de nosotros tememos que podría ser la próxima guerra mundial. Porque si hay algo que China tiene absolutamente claro, es que para ellos Taiwán es un objetivo al que no pueden ni quieren renunciar. Es una prioridad absoluta para Xi Jinping y lo quieren lo antes posible. Y Estados Unidos lo que está es trasladando lo más rápidamente que puede su dependencia de Taiwán en semiconductores, produce el 50% de semiconductores del mundo, y los de nodo más avanzado a Estados Unidos. Y Trump ya tiene proyectadas 3 plantas de semiconductores en Estados Unidos. Esto disminuye, por otro lado, la necesidad de Estados Unidos de tener que defender en un futuro a Taiwán. Y disminuye el posible impacto de una guerra. En cualquier caso, aquí se ve en el gráfico, claramente, cuál sería la repercusión sobre el crecimiento mundial de que estallara un conflicto en Taiwán. Pero basta observar cuál sería la repercusión simplemente con un bloqueo comercial al día de hoy, por la afectación que esto tendría por los semiconductores bloqueados en todo el mundo. Bueno, y en esta situación, ¿cuáles son las perspectivas? Pues las perspectivas son de que si el crecimiento iba a ser débil, ahora lo va a ser todavía más. Entonces, hay una rebaja de las perspectivas de crecimiento en el mundo a la baja. Pero, curiosamente, el Fondo Monetario Internacional a quien más ha perjudicado es a Estados Unidos, que es quien más va a rebajar su crecimiento durante el próximo año. Aquí tenéis las distintas tasas geográficas. China también tiene problemas porque su modelo de crecimiento está relativamente agotado. Quitando el África subsahariana, el resto de las regiones geográficas van a disminuir su crecimiento. En el caso de Latinoamérica, su crecimiento va a ser inferior al crecimiento mundial y todavía inferior al crecimiento de las economías emergentes. Y atendiendo a las perspectivas para los distintos países, observamos que, salvo Colombia y Argentina, el resto de los países
van a verse perjudicados también como consecuencia de la situación actual. ¿Cuáles son las mejores razones de optimismo que tiene Latinoamérica en este momento? Bueno, pues que tiene una demografía joven, un potencial energético, porque participa y está integrado en las cadenas de valores internacional, es una potencia turística con un desarrollo tremendo todavía en muchísimos países, tiene mucha resistencia a los shocks externos, porque por desgracia cuando uno sufre muchos shocks externos acaba generando cierta resistencia y además es tremendamente rica en recursos naturales. Bien, y ya para concluir, porque se me ha acabado el tiempo, ¿qué es lo que nos debería de preocupar a todos en vez de esta confrontación? Lo que nos debería de preocupar a todos es ese debilitamiento de las democracias en el mundo, esa desigualdad creciente en la riqueza a escala mundial, porque si hay algo que sostiene a la democracia es la clase media y está desapareciendo en muchos países la clase media. Nos debería de preocupar, por supuesto, la descarbonización, nos debería de preocupar dentro de la digitalización el ponernos todos de acuerdo para la gobernanza de la inteligencia artificial. Son todos motivos de la demografía. Gran parte del mundo está cayendo la población. En Europa drásticamente, en China ya también. Y de la evolución demográfica depende la tasa del ahorro. Y de la tasa del ahorro, la inversión y el crecimiento. Ya deberíamos de estar viendo cómo conseguimos que el único continente que va a seguir creciendo en población, que es África, empiece a nutrir de las necesidades de población que va a tener el resto del mundo, los sistemas de previsión social, pero también la tasa de crecimiento de los distintos países. Bueno, todo eso lo que exige es multilateralismo, lo que exige es ponernos de acuerdo, lo que exige es cooperación. Y en este mundo, por desgracia, eso está desapareciendo. Y mientras que este líder, que es Estados Unidos, ha dejado de promover y defender ese orden internacional basado en reglas, China ya ha llamado a Europa y le ha dicho, vamos a ponernos de acuerdo. Nuestros sistemas políticos son distintos. Sí, es verdad, son distintos. Pero yo estoy a favor del multilateralismo, estoy a favor de la cooperación al desarrollo, estoy a favor de la descarbonización del planeta y además vamos a ponernos de acuerdo en materia comercial. Con lo que parecería que uno de los líderes, cambiando de estrategia, lo que ha hecho ha sido dejar un hueco que va a rellenar poco a poco o va a intentar rellenar su principal rival. Y con esto termino la presentación. Como veis, se puede hablar horas y horas de estos temas, pero disponemos de este tiempo. Ha sido un gusto contar con su atención, con vuestra atención. Estoy a vuestra disposición en cualquier momento para cualquier consulta, para cualquier respuesta y para cualquier comentario, por supuesto. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Él es...